A ver, vamos a hablar un poco sobre lo que son los aspectos técnicos relacionados con el acta de votación o las actas de votación en las recientes elecciones de la presidencia de la República. Todo ello ante una serie de hechos que han venido, que si, bueno, las actas están forjadas, que si están no válidas por la firma, etc. Antes de pasar al tema específico de las actas particulares, vamos a pasearnos por una serie de elementos bien interesantes. Lo que es lo digital versus lo que vamos ahora a tratar como analógico. Para ponernos en contexto, unas elecciones manuales tienen el tema de tú marcas tu tarjeta y la presentas en la urna de votación y luego viene un conteo, levantas las actas, firmas y esas actas, bueno, se van totalizando. Ese procedimiento lo vamos a entender como analógico, es decir, no tiene un componente digital en la conformación, ejecución y escrutinio del voto como tal. Por eso es que hay una serie de elementos que son para verificación humana de la celebración de los distintos hechos que recogen la voluntad de los electores para luego ser pasados a un acta que van a ser totalizadas. Absolutamente analógico, ¿ok? Vámonos ahora a un sistema totalmente digital. Recordemos que el nuestro en Venezuela es híbrido, hay una parte digital y una parte que se ejecuta manualmente de manera analógica, pero ya vamos a ver cómo se llevan estas dos. En el digital, la persona, que somos analógicos, se identifica y esa identidad, una vez que se pasa al sistema y se abre, tienes tu huella, eres tú, la cotejan con la identidad analógica, que es la cédula, y procedes a votar. Cuando se te abre la forma de votar, ejerciste el derecho al voto, sale una papeleta con ese voto, es decir, el representante, la representación analógica de ese voto que ya se emitió en digital y se metió en esa urna analógica, es decir, material, física que está allí. Y así va ocurriendo con todos los electores hasta que se cierra la votación. Llega un momento entonces ya se cierra, última persona o la hora prevista sin que haya personas en cola, en lista para firmar, y se cierra, digamos, el acto de votación. Se cierra y sale un acta, es decir, la representación nuevamente analógica de eso que está allí representado digitalmente, que son los votos. Eso que se imprime nuevamente no es una copia o no es el acta como un hecho original, es la representación analógica de esto que es digital, que es el voto, que tiene su correspondiente en las papeleticas que las personas metieron. Es decir, tenemos unas realidades que van en el mundo digital y otras en el mundo analógico, que se corresponden, ¿ok? ¿Qué pasa? Ese voto, esa acta, ese acto que está en el mundo digital, que fue la máquina que nos chequeó, que fuimos nosotros y nadie distinto, y ahí el secreto del voto, se transmite por internet, por teléfono, como sea, con un pendrive. De hecho, que se transmite. Y lo que se transmite no es distinto a lo que está en la máquina. Es decir, lo que llega por teléfono, por pendrive, por CD, lo que sea, que es un hecho digital, es exactamente lo mismo que esto. No es que es una copia, no que esto es una cosa y la otra es otra. Son lo mismo. Ya vamos a entrar en algunos detalles allí. ¿Y qué pasa cuando se imprime? Eso que se imprime, nuevamente, es la representación de esto. No es que son dos cosas distintas, son dos representaciones de algo mismo, que es el acta, que a su vez es la representación de la voluntad de las personas que votaron allí. Teniendo estas ideas, estas nociones muy generales, vamos a hablar de algunas particularidades de lo que ocurrió en Venezuela en este procedimiento eleccionario presidencial del 2024. Teníamos X número de máquinas, es decir, X número de mesas que forman parte de un centro electoral. Pueden tener una sola mesa, 2, 3, 5, las que sean, ¿ok? El centro
A tiene la 1, 2, 3. Y tienes las personas que operan, es decir, la parte manual, la parte analógica, y tienes la parte, digamos, tecnológica digital que va atrás. Llego yo, camino, me identifican, ponen mi huella, y la máquina, antes de iniciar, cuando arranca, y ahí estuvimos los testigos viendo eso, viene y emiten lo que llaman un acta cero. Es decir, antes de empezar, de poner el primer número de cédula allí, le dicen imprimir y dice absolutamente todo lo que dice un acta, pero valor cero. Acta este es el centro tal, mesa tal, tantos electores, su data está metida allí en el sentido de que hay 700 personas a las que correspondan, tal la huella digital, etc. Y te va a imprimir algo que dice candidato 1, partidos tales, 00000, y es el acta de inicio 0. Sin esa no se arranca. Luego de ella arranca lo que es el procedimiento de votación y llega el primer elector, pone su huella, pone su cédula, luego le marcan para que pueda a su vez escoger, escoge, se imprime la representación analógica, se cierra aquí y va presentando y así ocurre con el elector número 2, el 15, el 300, el 400, el 900, hasta que cierra ya la mesa. Es decir, termina el acto de votación y viene la parte de escrutinio. ¿Qué va a pasar en el escrutinio? Recordemos que esos votos son automatizados, es decir, digital, y luego tenemos esa representación analógica. Se dice es cierra el acta, es decir, se cierra el acto. El acta es la manifestación, la demostración de que el acto de votación, desde que se abre la máquina hasta que se cierra, listo. 1000 electores, de los cuales de 1000 inscritos, digamos, en esa mesa, votaron la mitad, para que sea más rápido el ejercicio. De 1000 votaron 500. Es decir, deben, cuando dices imprimir, pero ya está, digamos, el acto está ahí, cuando dices imprimir, te va a decir como el acta 0, pero va a tener todos los datos, centro tal, tantos votantes, tantos inscritos, tantos votantes, repartidos de la siguiente manera. Toda esa información se recoge en el acta. ¿En qué? En un idioma que es, digamos, humanamente legibles. Quiénes son las personas, cuáles son los partidos, cuáles son los votos, etc. Pero eso no se queda allí. Todo eso que vemos que es digital tiene esa traducción analógica, esa impresión analógica, que es, digamos, lo que el ser humano puede percibir, leer, analizar y sumar él mismo, pero a su vez tiene otros elementos que encierran toda esa voluntad, todo ese acto, cuándo se abrió y cuánto cerró, las personas, si hubo unos votos nulos, etc., están allí totalmente. Y lo convierte tanto en el hash que está allí, ese es único, que no solamente, volvemos, tiene esos resultados, sino que tiene otra información o una meta de información, que es la máquina de donde viene, el centro donde viene, etc., con otra información que se le puede cargar, que puede ser los miembros de mesa, el número de cédula, los de los testigos y la firma que la pones con el dedo, es decir, está allí, y un QR. El QR recoge todo eso. El QR es, digamos, una nueva representación a través de estos puntitos y estas rayitas, que es el famoso código QR, que tengo algo escrito sobre eso, la importancia que es esto para captar y transmitir información, y es lo mismo que está allí. ¿Ok? Importante. Lo que se hace es que se imprime un ejemplar, no es una copia, porque hay ejemplares digitales y ejemplares impresos. Son ejemplares, no son copias entendidas de que son algo secundario, anexo al otro. No, todos son actas, todas son lo mismo, son distintas representaciones. Es más, el QR per se, sin lo que diga arriba, ya es un acta también. ¿Okay? Y se imprimen, que ahí sí yo vi algunos errores, no solamente el principal que va al CNE o a la Junta Electoral o a los miembros de mesa sino que debieron haberse impreso a todos los testigos y a todos los interesados mientras haya papel. E incluso perfectamente pudo haberse sacado en digital y que la gente lo hubiese podido repartir para todos lados. Porque esto va en la línea. Ojo, aquí no vamos a entrar a hablar de blockchain porque nada de esto ha estado blockchain como tal. Porque lo que es el hashtag y lo que es varios ejemplares no están metidos en blockchain.
pero sí podemos entender lo que es la redundancia. Mientras más actas existan, todas exactamente son lo mismo, porque son distintos ejemplares del mismo acto, no son copias, y tenemos que quitarnos el chip de la copia y del sellito y la firma como tal, son lo mismo. E incluso tan es así que cuando hablamos de la parte digital, vemos que el expreso dice expresamente el artículo 342 en su segundo parágrafo del reglamento que habla de la totalización del escrutinio como tal y la generación del acta. Dice que en aquellos casos automatizados, la falta de firma de los miembros de mesa o de los testigos no invalida el acta. ¿En qué sentido? Que como es automática y es digital, esta que imprime no tiene, digamos, esos elementos como validez de la misma, porque la validez es el dato per se. Y entonces, ¿de quiénes son esas actas? ¿Son mías? ¿Son de la oposición? No, no, no. Son del propio sistema electoral. En este caso, bueno, del CNE, porque las imprime o pueden haber estado representadas también con una foto, etcétera, el propio ente que es el CNE. Esos QRs los genera el sistema, los genera la máquina de votación, conteniendo todo y cada uno de esos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, hay una tecnología detrás que te dice ese QR a qué se corresponde. Tú lo lees, con un programa buscador te va a decir una información. ¿Qué es lo que está allí? Digamos, ya analógico, pero es lo que está allí digital. ¿Por qué es importante tener esto presente? Porque vemos que están tratando de darle una lectura a estas actas como si estuviéramos hablando del documento que tiene la sella y la firma y lo impugnamos porque que está incompleta o hay firmas que no son. Eso en lo absoluto afecta. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El voto. El bien jurídico tutelado. La voluntad de las personas, que está recogida a través de este vínculo, este puente entre lo analógico y lo digital, que es la máquina, y luego sale representado. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Tenemos que ya avanzar o superar la idea del acta como si fuese válida en el sentido de que si tiene la firma es que es válida. No, no, ella es una representación analógica de algo que ya se captó vía digital y automático, que es esto. ¿Las actas de quién corresponden? Bueno, las actas son emanadas del sistema electoral, en este caso del CNE. No es que hay unas actas del oficialismo y unas de la oposición. No, no, son las mismas actas que tenemos todos. Aunque se haya roto, imagínate que se mojó, alguien trató de romperlas, de quitarlas, el QR tiene esa versatilidad. Basta que no esté el QR. Aunque sea una fotografía de él, aunque sea una impresión, una copia de él, sea incluso tatuado. Eso es la ventaja de pensar en la participación ciudadana en la era de la transformación digital. Por eso es que tenemos que ver mucho más allá de aquel acercamiento digamos, de manera totalmente supersticiosa en lo que es el acta y las formalidades que la reúnen. Porque aquí vienen con la tecnología, con las matemáticas y ojo, esto que estamos hablando de la idea de descentralización y también de todo lo que es la participación, digamos, disgregada y esto que les había comentado de la idea de redundancia, es que todos, cada uno de los votantes, vamos a tener el ejemplar del acta de la cual nosotros formamos parte porque votamos en esa máquina. Y así como todos los demás, estas son las nuevas maneras de entender la participación ciudadana. Estas son las nuevas maneras de entender la democracia. Estas son las nuevas maneras de entender la transparencia y no con aquellos argumentos totalmente hasta pueriles, muchos de ellos, que si la firma no es la misma, que si está en blanco, etc., porque no caben en una lectura de estos procesos haciendo uso de herramientas digitales. Espero que este contenido haya sido de utilidad para estas reflexiones con ocasión a estas pretendidas impugnaciones, cuando estamos hablando de que son temas de participación ciudadana transparente, claras y evidentes para todos. Hasta luego.